buenos días. Qué gusto saludarlos de nuevo por la señal de Radio Sintonía 1420 AM para llevar una edición más de su franquicia radio. No sin antes agradecer a Farmacias A, siempre a tu lado donde esté. Churromanía, una manía para chuparse los dedos. Vipo, la compra al alcance de tu mano. Botiquería, la oportunidad de prosperar en un negocio familiar. Golfeados Don Goyo con sello venezolano. En Equilibrio Global, asesores especializados en el cuidado de tu patrimonio. Y Mall IQ, el primer centro comercial electrónico de Venezuela. En la dirección general, como siempre, la doctora Mireya Obregón. En la coordinación, Toti López Bocaterra. En los controles, el mago Luis Guillermo, siempre con esa buena música. Y habla para ustedes, Ingrid Riechi, todas mis redes sociales, @sonfranquicia. Hoy tenemos un invitado que hace un mes ya estuvo con nosotros y nos quedamos con muchos temas pendientes, con muchas ganas de hablar, pero decidimos traerlo. No tan rápido, sino hace exactamente un mes que estuvo aquí con nosotros para que nos hable de innumerables temas. Él es abogado, director socio de la firma COG Franquicia y director de Profranquicia, organización cámara que celebró el martes pasado, por eso no tuvimos programa en vivo, los 20 años. Así que bienvenido nuevamente, Guillermo Sanfuente. Gracias, Ingrid, nuevamente por la invitación. Placer como siempre estar aquí. No, el placer es de nosotros. Guillermo, celebraron 20 años en un congreso que estuvo para mí súper extraordinario en medio de la situación, un país en medio del caos que vivimos. Eso fue así como que una bocanada de aire, encontrar tanta gente bonita, tanta gente profesional, pero háblanos tú. ¿Qué sentido tuvo para ustedes como cámara, para ti como director de esa cámara, organizar ese congreso? A ver, en la cámara inicialmente tuvimos cierto recelo, sobre todo por la fecha, ¿no? 5 días antes de un evento electoral, o por lo menos con esa, así lo llamaron, ¿no? Sí. Al menos con esa intención. Sí, bueno, esa cosa que hubo el domingo, teníamos mucho recelo, mucho temor de hacer las cosas, pero bueno, en la Cámara siempre hemos sido echados para adelante y contra viento y marea sacamos los proyectos. Además que 5 días antes, casualmente, el 15 de mayo, ustedes cumplían 20 años. Claro. Entonces no podía dejarse pasar por debajo de la mesa la fecha, ¿no? Entonces decidimos organizar un congreso y posteriormente una gala, una premiación, un reconocimiento a cierta gente relacionada con el sector, a los que han aportado al sector, y premios o reconocimientos tipo premio a franquicias destacadas en distintos ámbitos, ¿no? Un evento, como te digo, muy interesante, unos ponentes extraordinarios, una revisión del área económica, una revisión del área social, una revisión del tema resiliencia, por ejemplo, que es la resistencia a los huracanes, la resistencia a todas las cosas, cómo manejarlas, cómo trabajarlas. Es decir, un congreso, yo creo que un congreso como esperanzador, es decir, dentro del caos en el que vivimos todavía hay espacios en Venezuela para hacer algunas cosas y para hacerlas bien. Yo tuve la oportunidad de estar presente y me llamaron muchísimo la atención varios puntos, pero entre ellos la asistencia, el poder de convocatoria que tuvo la Cámara, sí, ¿no? Impresionante, como te digo, al principio mucho temor, pero sí, tuvimos prácticamente lleno todo el evento, que es bastante, o sea, un evento que empieza a la 1 de la tarde, termina a las 7:30 de la noche, con el lleno que tuvimos fue importante. Y por supuesto que tenías que estar presente, tú fuiste una de las reconocidas. Sí, aquí está mi premio. Quiero agradecerte a ti y a toda la Cámara por el reconocimiento que le dieron a Ingrid Riechi por su gran colaboración en la promoción y difusión de la franquicia en Venezuela. La verdad que muchísimas gracias. Tenemos muchos años dándole a esto. Sí, tú y yo tenemos 21 años. Nosotros nacimos antes que la Cámara en el mundo de la franquicia. Donde aquí eso no se conocía. Pero bueno, la franquicia como concepto, como forma de hacer negocio, cogió vuelo, cogió muchas cosas que lo lleva a ser todavía uno de los sectores que tiene un pequeño crecimiento dentro del país. Por lo menos se mantiene, que ya es decir bastante, ¿no? Sí, hay cierto crecimiento. Hay cierto crecimiento porque seguimos siendo la franquicia una alternativa para lograr algún tipo de negocio que te permita o bien ingresos complementarios o bien ingresos principales. Está pasando un fenómeno interesantísimo ahorita que son las franquicias de vocación internacional, es decir, son conceptos venezolanos que vista la necesidad de generación de algún tipo de divisa, vista la necesidad de generación de algún tipo de economía un poco más estable que las venezolanas o más estable que las venezolanas,
tienen vocación de internacionalización. De hecho, una de las franquicias a las que se le otorgó, y ahora leemos los premios, precisamente es porque tiene un proyecto internacional que lo está llevando a cabo y lo está llevando a cabo con éxito. Entonces, es la mezcla de muchas cosas lo que permite que el sector todavía esté en pie, en muy buen pie, y con un cierto crecimiento. La franquicia de Venezuela actualmente son exactamente franquicias, porque yo recuerdo que una vez en la época intermedia de nosotros existían conceptos, los llamamos de bajo impacto, cuando salieron los carritos, o salían otros conceptos que no sé hasta qué punto eran franquicias o eran distribuidores o eran consorcios. Las franquicias que están surgiendo hoy son realmente dentro del formato de franquicia. Los negocios que están surgiendo dentro del formato de franquicia. Y bueno, había una tendencia que no es una tendencia venezolana, pero Venezuela, como siempre, a la batuta de la innovación. Somos un país tremendamente innovador. Está muy de boga y muy en auge la franquicia personal. O sea, la franquicia personal es aquella franquicia donde no requiere una gran estructura ni una gran inversión de incorporación. El término de bajo impacto, yo nunca estuve de acuerdo con ese. Sí, lo sé, eso fue algo muy discutido. Una discusión teórica. Para mí es una franquicia de baja inversión, no de bajo bueno, impacto. Exacto, quizás. Las franquicias todas, si son bien estructuradas, te lo compro. son franquicias de baja inversión, inversión relativamente baja. No de bajo impacto, el impacto siempre es de la franquicia. Sí, para una muestra la de ustedes con Deli Plum Ron, de bajo impacto no tuvo nada, todo lo contrario. Al contrario, y de hecho las franquicias personales actualmente no son ninguna de bajo impacto, son todas franquicias de alto impacto. Primero por la masificación, es decir, mientras menor inversión tengas en la franquicia, pues más. No, creo que hablábamos también de bajo impacto y le dimos ese nombre muy discutido por todo, cada uno lo llamaba por el tiempo que iban a durar. Sabíamos que no iban a durar más de 5 o 6 años y de hecho más o menos fue así, ¿no? ¿Tú te acuerdas en el programa pasado cuando hablamos de consultoría responsable? Sí. Consultoría responsable básicamente atiende, es uno de los puntos que tiene que atender. Es decir, ninguna inversión, salvo las inversiones de alto riesgo como la bolsa, como los bonos, etcétera, que son inversiones de tiempo definido, debería ser considerada en un tiempo definido. ¿Okay? Mucho menos si el que está invirtiendo lo tiene como proyecto de vida, como proyecto a futuro de estabilidad económica. Entonces no debería ser. La consultoría responsable debería tender a eso, a estructurar conceptos que te funcionen los 5 años, pero a los 10 también y a los 15 también. Entonces, ¿qué hace una consultoría responsable? Bueno, pues en un momento determinado hace un refrescamiento del concepto y hace las adecuaciones que necesite para el concepto para que eso perdure en el tiempo. Pero entre esas adecuaciones no puede estar que ya llegaste hasta aquí, que son 5 años. No necesariamente. Pudiese llegar. ¿Okay? ¿De qué va a depender? De la consultoría responsable y evidentemente de la gestión del franquiciante. Porque una consultoría responsable puede ser que de repente tú me digas, mira, sí, este negocio lo vamos a adecuar, ya sabes que va a durar 5 años, quizás de repente lo que puede es mantenerse en el tiempo, pero no va a crecer más, pero preparas a la persona para un nuevo negocio, ¿no? O para la variación del mismo negocio, refrescamiento del mismo negocio. ¿Okay? Es decir, como te digo, pudiese ocurrir. Lo que pasa es que la consultoría responsable y el franquiciante responsable debe advertir eso al inversionista de entrada. O sea, tu negocio estructurado para X número de años y ahí hasta ahí llega. O, mira, en X número de años vamos a revisar el concepto, lo estamos revisando permanentemente y hacemos las adecuaciones para prolongarlo en el tiempo. ¿Okay? ¿A qué tiende un inversionista? Primero, la recuperación de su inversión. Y en segundo lugar, a que se genere una utilidad. Cuando tú haces la consultoría, estableces el tiempo de la franquicia en base al parámetro de recuperación de inversión. O sea, en Venezuela, hasta hace unos años, una recuperación de inversión de más allá de un año era casi que impensable. Es decir, no se adaptaba a la forma de hacer negocio en Venezuela. Ya vamos por unos 18 o 20 meses de recuperación de inversión. ¿Por qué? Porque las condiciones macroeconómicas cambiaron. Entonces, tú extiendes el plazo de vigencia del contrato de manera tal que tú recuperes la inversión en un plazo determinado y generes una utilidad, ¿okay?, en el resto del plazo. Entonces, si tú al inversionista le adviertes de una vez, mire, usted va a recuperar su inversión en 18 meses, ¿okay?, y tiene 4 años de contrato, el resto del contrato es utilidad, ¿okay?, utilidad neta después de recuperación de inversión. Pero eso tiene que quedar claro desde el principio. Porque como te digo, la mayoría de los inversionistas, sobre todo en franquicia, lo que buscan son proyectos de vida.
¿okay? Son estabilidad económica a largo plazo, no a un corto plazo. Mira, Guillermo, la vez pasada quedaron 2 preguntas pendientes que te las hacía la gente, me acuerdo clarito y quiero retomarla, que iniciemos con eso también. Uno te decía, la franquicia es muy complicado porque uno tiene que estar ahí todo el tiempo. No le permiten que uno sea un socio inversionista, no le permiten que uno ponga un tercero, sino que uno tiene que estar allí, todo el tiempo allí. Y la otra pregunta que hacía la misma persona era que si la ubicación, el punto, seguía siendo álgido, seguía siendo determinante para el éxito de la franquicia. A ver, a la primera pregunta, depende del concepto de franquicia. Hay franquicias estructuradas para inversionistas, hay franquicias estructuradas para operadores, es decir, que opera directamente la franquicia. Uh-huh. Hay franquicias estructuradas para grupos familiares, hay franquicias estructuradas, actualmente hay una tendencia también en la franquicia corporativa, o lo que se llama la franquicia familiar. Es decir, depende de cómo tú conceptualices la franquicia, hay para todos los gustos. Yo creo que en cualquier negocio uno tiene que estar allí, ¿no? Depende. A ver, te pongo un caso para no darte nombre, de apellido ni marca. Locatel es una franquicia. Uh-huh. Locatel tiene un grupo de inversionistas, pero la condición de Locatel, que fue estructurada desde su consultoría, la condición de Locatel es que por lo menos uno de los inversionistas sea un socio operador. Porque tendrá su remuneración aparte como operador, como ejecutivo, como tú lo quieras llamar desde el punto de vista operativo, pero tiene que ser al menos uno. Entonces conforman un grupo de inversionistas 4 o 5 porque las inversiones son altas, claro. Y uno de ellos tiene la obligación contractual de ser ahí, y si él lo está, pues otro socio tiene que ser, pero tiene que ser necesariamente un socio. ¿Okay? Eso está bueno. Eso es un tipo de franquicia. Uh-huh. Hay otras donde no, donde tienes que necesariamente ser el inversionista o el socio o el franquiciado tiene que ser el operador. Los viejos saben mucho, los viejos, ¿no? Y el que dice que tiene tienda que la atienda y que si no que la venda. Uh-huh. Eso aplica para algunas franquicias, no para todas. Yo recuerdo que McDonald's era así, ¿no? McDonald's tiene más básicamente un esquema similar al de Locatel, es decir, puedes tener varios socios, pero tiene que ser uno pero por que lo además menos tiene que ser entrenado en la Universidad de la Hamburguesa. Por eso te decía, ese tenía que aprender hasta recoger la basura dentro de los McDonald's, todo. Debe ser, es que el franquiciado tiene que ser un franquiciado integral, uh-huh. Salvo que, como te digo, dentro de la estructura de la franquicia se determina que no, que son socios inversionistas. Hay otras franquicias donde ni siquiera hay un socio inversionista, sino son franquicias donde son operadas por la central, es decir, por el franquiciante. O sea, todo eso es posible. La gran ventaja de la franquicia es que puede ser aplicado en todo y cualquier forma de negocio, donde los números manden, donde sea negocio para el franquiciado y para el franquiciante. Entonces, eso es lo que cuando se hace el proyecto de franquicia como consultores, buscamos ese equilibrio y dentro de lo que plantea el franquiciante buscamos que eso funcione así, o sea, que sea una relación de verdad, de ganar. No es posible una franquicia responsable donde toda la utilidad sea para el franquiciante, ni donde toda la utilidad sea para el franquiciado. Uh-huh. Cada uno tiene su Bueno, realmente el sector en eso es bastante noble. Se conocen habrá quien lo haga, ¿no? Pero se conocen muy pocos casos de estafa o de gente. Muy pocos casos, y generalmente eso ocurrió cuando hubo un boom uh-huh. de franquicias en Venezuela al principio, que todo el mundo quería hacer franquicia. Cuando tú y yo conocimos el modelo de negocio, donde hubo, por ejemplo, de esas franquicias de baja inversión, uh-huh. Un boom de baja inversión, donde no hubo una consultoría responsable, ni un seguimiento responsable de los franquiciantes, y son franquicias que aparecieron y desaparecieron. Para un poco para los que nos están escuchando, cuando hablamos de franquicias de baja inversión o de bajo impacto, o eran más que todo carritos de comida, ¿no? Había uno que otro kiosco de otro, que si Morrales. Creo que llegamos hasta kiosco. ¿Okay? Hasta kiosco. Pero sí, de verdad que salían, voy a hacer cachapa. Voy a montar un carrito de cachapa y lo monto en una tienda de estas de conveniencia, claro, no sé. Y pretendo generar una franquicia en torno a eso. Ojo, se puede generar una franquicia en torno a eso y a cualquier cosa. Sí se puede. Se puede generar. Se puede porque volvemos al ejemplo. Creo que eras tú con los perros calientes y no me acuerdo la de Morrales y zapatos y... no me acuerdo ahorita, pero era muy interesante. Estaba en todos los centros comerciales, salió la de lentes también. Sí, hay muchos conceptos. Claro, las cosas, yo entiendo que las cosas y las economías cambian
y no siempre es posible una adaptación a los tiempos, ¿no? Uh-huh. Del concepto. Hay veces donde sencillamente las condiciones no te dan. También hay otro punto ahí, pero bueno, que no se nos olvide que nos queda pendiente lo de la locación, la constancia. El que a ti te guste estar allí. A veces sí de repente las condiciones se dan, pero la gente le da como flojera. Mira. No sé cómo se llama eso en términos de negocio, no sé cómo se llama eso en términos de consultoría, pero ¿por qué funciona una y otra no y son hasta el mismo concepto? Mira, son muchas cosas que te pueden llevar a una decepción del franquiciado. Uh-huh. Una de las cosas que más nos fijamos nosotros en CEOs de franquicia, por ejemplo, cuando hacemos el perfil del franquiciado, que es una metodología que no es empírica, no es así al voleo, tiene una metodología de la selección del franquiciado. Y una de las cosas importantes en el caso de franquicias que requieran una tienda o un espacio físico para operar, es la cercanía del franquiciado a su lugar de trabajo. Tú puedes vivir en Caricuao y trabajar en Chacaíto, uh-huh. ¿ok? Pero tienes tu obligación de trabajo. Y tu contrato de trabajo te genera la obligación de desplazarte de Caricuao a Chacaíto todos los días, de Chacaíto para tu casa todos los días. Uh-huh. Cuando tú eres inversionista y dueño de un negocio, se relaja un poco, en general se relaja un poco este tema de la obligación de estar en el negocio. Okay, diferente de un empleado que tiene la obligación. Sí, al menos se flexibiliza el horario, ¿no? Entonces, la distancia del centro de la franquicia a el lugar de residencia, por ejemplo, es un factor importantísimo. Tú puedes estar muy enamorado del concepto, puede ser un concepto chévere que te está funcionando, etcétera, pero si tú tienes que ir de Caracas a Los Teques todos los días, el primer mes posiblemente ames la franquicia, el segundo ames tu negocio, el tercero ya no tanto, y al sexto mes empiezas a odiar la bendita Panamericana para arriba todos los días y todos los días para abajo. Entonces, para nosotros es importantísimo la distancia que hay. Y son las cosas que uno tiene que fijar como parámetro para cuando bien tú interesante. Una franquicia, por supuesto. ¿Okay? Porque como te digo, cuando tú eres empleado tienes la obligación de hacerlo, si no, no te pagan. Cuando tú eres dueño de tu negocio, tienes la obligación casi moral de hacerlo. Uh-huh. O sea, eso responde un poquito, no en su totalidad, pero un poco el tema que quedó pendiente de la locación, pues. Todo el mundo quiere un centro comercial. Yo creo que eso ya ha mermado un poco, ¿no? Mira, centros comerciales, grandes aliados a la casa de las franquicias como Freddy Cohen. Sí, lo dice. Lo denominó. Sí. El problema con los centros comerciales son los altos costos de incorporación y remodelación. Sí, sobre todo para franquicias de las que estamos hablando. Puntualmente ahora se está produciendo un fenómeno. El centro comercial ha bajado muchísimo su tráfico por el tema de estacionamiento. Oye, sí, ¿Okay? Impresionante. Se ha transformado en un costo importante y además el tema del efectivo también influye. Entonces, pero es una cosa puntual que tiene unos meses, de unos meses para acá. Los gringos dicen location como las tres primeros factores de éxito de un negocio. Sí. Depende del negocio. Es decir, una franquicia de servicios no necesariamente tiene que tener un location. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no atiende público. Una franquicia de comida tiene que tener un location. Porque si no te lo tienes, no tienes el tráfico suficiente de gente para rentabilizar la franquicia. Uh-huh. Las franquicias personales, como te digo, que he nombrado mucho, no requieren una location. Ojo, requieren un territorio, o sea, un ámbito de aplicación de la franquicia, pero no un location. Un centro de operación, pues. Un ámbito de aplicación de la franquicia donde puede operar ese franquiciado. Uh-huh. Pero el franquiciado puede operar en Los Teques desde Caracas, porque son franquicias personales. ¿Okay? Es decir, no requieren una ubicación física para el éxito y la rentabilidad de su negocio. Y hay conceptos que sí lo requieren. ¿Okay? Entonces, location, sí. Si a eso le llamamos locación, sí. Va a depender entonces del rubro. Del rubro, del tipo de negocio. ¿Okay? Cuando generamos consultoría y consultoría responsable, ¿okay? Se te produce un fenómeno. Tú vas a montar una franquicia de chivo en Coro, por poner un ejemplo. Es para pensarlo, es para ver si va a funcionar o no. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque en Coro hay mucho chivo. Entonces,
Oye, de repente se formaliza el negocio de chivo a través de una franquicia, sí, entonces es interesante montarla en Coro, pero si ese no es la orientación estratégica que se le da al negocio, tú no haces nada poniendo una franquicia de chivo en Coro. Vas a vender chivo en Coro. Sí. O sea, ¿entiendes? Entonces, depende también de eso. Entonces, la locación sí es un factor importante en algunos rubros. Si no, bueno, no Churromanía puso churros en España, pero salados, ¿no? Churromanía ha dado muchos golpes interesantes en su... Tenemos que ir al corte, chiquilla, no, pero varias preguntas que me surgen así, todos relacionadas una con la otra. Ajá. Espero que la gente la capte. Dieron una serie de premios en la gala. ¿En qué se basaron para dar esos premios? Porque llama la atención. Y segundo, las franquicias en el interior del país. ¿Cómo ustedes como cámara o como tú como consultor las están abordando, las están atendiendo? Yo siempre siento que el interior del país lo dejamos tan abandonado en todos los aspectos. Y creo que ellos nos piden a gritos. Cada vez que nosotros hagamos un evento, nosotros estamos, gracias a Dios, teniendo un evento mensual que se llama Ronda de Negocios, donde ustedes están con nosotros y venimos con otros eventos. Y cuando tú lees las redes sociales, ¿cuándo en Valencia? ¿Cuándo en Oriente? ¿Cuándo en Anzoátegui? Y yo te pregunto, eso a ti como consultor y como miembro de cámara, ¿cuándo el interior del país? Pero vamos al corte y me respondes cuando venga. Ok, ya veré.